Hola, super amigo. Incluso el héroe del vecindario necesita descansar. Acomódate, escucha esta historia suave y deja que el fuego te lleve al sueño. En las calles de Nueva York, la noche caía con un silencio extraño. Las luces de los rascacielos titilaban como si estuvieran perdiendo fuerza, y un aire pesado recorría la ciudad. En los rincones más antiguos, donde aún se guardaban símbolos arcanos, los magos sentían que algo estaba cambiando. La magia se debilitaba. En el Sanctum Sanctorum, Doctor Extraño observaba los portales que normalmente brillaban con energía mística. Ahora, apenas un resplandor tenue se mantenía vivo. Con el ceño fruncido, comprendía que no era un fenómeno natural. Había una fuerza externa drenando la esencia mágica del mundo. Mientras tanto, en Gotham, Satana percibía lo mismo. Sus encantamientos se volvían más frágiles, como si las palabras invertidas perdieran poder. El eco de su voz no encontraba resistencia en el aire y eso la inquietaba profundamente. Ambos siguieron las señales hasta descubrir la fuente, una máquina interdimensional oculta en un laboratorio secreto que absorbía cada chispa de energía arcana y la convertía en pura lógica tecnológica. El artefacto no solo amenazaba con borrar la magia, sino con reescribir las leyes mismas de la realidad. Doctor Extraño apareció en el lugar, su capa levitante ondeando como un presagio. Satana llegó poco después, decidida a enfrentar lo que fuera necesario. Se miraron con respeto, conscientes de que solos no podrían detenerlo. La tecnología está intentando dominar lo que pertenece al espíritu, dijo Extraño, con voz grave. Y la magia no puede sobrevivir sin quienes creen en ella, respondió Satana, alzando sus manos. La máquina rugió, liberando un destello que sacudió el suelo. El conflicto había comenzado. Runas contra circuitos, encantamientos contra algoritmos. La alianza improbable entre ambos héroes sería la única esperanza para evitar que la Tierra quedara despojada de toda magia. La noche en Nueva York se extendía como un manto pesado. Los rascacielos brillaban con luces intermitentes y en las calles se percibía un aire extraño, como si algo invisible estuviera drenando la energía del mundo. En el Sanctum Sanctorum, Doctor Extraño observaba los portales que normalmente vibraban con poder místico. Ahora, apenas un resplandor débil se mantenía vivo. En Gotham, Satana practicaba sus encantamientos frente a un espejo antiguo. Las palabras invertidas, que siempre respondían con fuerza, se deshacían en el aire, como si la realidad misma se negara a obedecer. Su instinto le decía que no era un fallo personal, sino una amenaza global. Ambos siguieron las señales hasta un laboratorio oculto en las entrañas de la ciudad. Allí, una máquina interdimensional rugía en silencio, absorbiendo cada chispa de magia y transformándola en pura lógica tecnológica. Los símbolos arcanos grabados en las paredes se apagaban uno tras otro, como estrellas extinguiéndose en el firmamento. Doctor Extraño apareció primero, su capa levitante ondeando como un presagio. Satana llegó poco después, decidida y firme. Se miraron con respeto, conscientes de que solos no podrían detener lo que estaba frente a ellos. El artefacto liberó un destello que sacudió el suelo. Circuitos y runas chocaron en un estallido de energía, y la batalla comenzó. Extraño trazó círculos luminosos en el aire, invocando barreras contra la absorción tecnológica. Satana, con voz firme, lanzó encantamientos que se entrelazaban con los símbolos del mago, creando una sinfonía de poder arcano. La máquina respondió con un rugido metálico, liberando ondas que intentaban borrar cada hechizo. Pero la unión de ambos héroes resistía. Magia contra lógica,
voluntad contra vacío. En ese instante, la Tierra entera dependía de la improbable alianza entre Doctor Extraño y Zatanna. La máquina interdimensional vibraba como un corazón metálico. Cada pulso drenaba la esencia arcana del mundo. Los símbolos grabados en las paredes del laboratorio se apagaban uno tras otro, como estrellas extinguiéndose en el firmamento. Doctor Extraño trazó círculos luminosos en el aire, creando barreras que intentaban contener la expansión tecnológica. Su capa levitante se agitaba con violencia, como si respondiera al peligro inminente. A pocos pasos, Zatanna alzó sus manos y pronunció encantamientos invertidos con voz firme. Cada palabra era un golpe contra los algoritmos que buscaban borrar la magia. Sus hechizos se entrelazaban con los símbolos del mago, formando una sinfonía de poder arcano. La máquina respondió liberando ondas que sacudieron el suelo, intentando desintegrar cada conjuro. Runas contra circuitos, encantamientos contra lógica pura. El choque era tan intenso que la realidad misma parecía tambalearse. Extraño cerró los ojos un instante, comprendiendo que no bastaba con resistir. Debían unir sus fuerzas en un solo ataque, una fusión de sus artes que pudiera quebrar el núcleo del artefacto. Zatanna lo miró con determinación, y sin necesidad de palabras, ambos sabían que el momento decisivo había llegado. La máquina interdimensional rugía con un eco metálico que parecía provenir de todas las dimensiones a la vez. Los muros del laboratorio vibraban, y cada símbolo arcano grabado en las paredes se apagaba como si la realidad estuviera siendo reescrita. Doctor Extraño trazó un círculo de fuego místico en el aire que se expandió como una barrera contra la absorción tecnológica. La capa levitante se agitaba con violencia, respondiendo al peligro inminente. Zatanna, firme, pronunció encantamientos invertidos que resonaban como un coro ancestral. Sus palabras se entrelazaban con los símbolos del mago, creando un tejido de magia pura que intentaba resistir la lógica fría de la máquina. El artefacto respondió liberando un destello cegador. Algoritmos y circuitos se transformaron en ondas que buscaban borrar cada conjuro. El choque era tan intenso que la realidad misma se tambaleaba, como si estuviera a punto de fracturarse. Extraño comprendió que no bastaba con resistir. Miró a Zatanna y sin necesidad de palabras, ambos sabían que debían unir sus fuerzas en un único ataque, una fusión de sus artes que pudiera quebrar el núcleo del artefacto. La alianza improbable estaba a punto de convertirse en la única esperanza para salvar la magia de la Tierra. El laboratorio oculto temblaba como si estuviera vivo. Los muros vibraban con cada pulso de la máquina interdimensional que seguía absorbiendo la esencia arcana del mundo. Los símbolos grabados en piedra se apagaban uno tras otro, dejando un vacío que parecía eterno. Doctor Extraño levantó sus manos y trazó un círculo de energía dorada que se expandió como un sol en miniatura. La barrera mística resistía los embates de la lógica fría de los algoritmos, pero cada segundo era más difícil mantenerla. Zatanna, con voz firme, pronunció un encantamiento invertido que resonó como un eco ancestral. Sus palabras se entrelazaron con la magia del hechicero supremo, creando una corriente de poder que iluminó el laboratorio entero. La máquina respondió con un rugido metálico, liberando ondas que intentaban borrar cada conjuro. El choque era tan intenso que la realidad misma se tambaleaba, como si estuviera a punto de fracturarse. Ambos héroes comprendieron que no podían prolongar la batalla. El núcleo del artefacto debía ser destruido de una sola vez. Extraño y Zatanna se miraron y sin necesidad de palabras unieron sus fuerzas en un único hechizo. Una fusión de sus artes que jamás había sido intentada.
El aire se llenó de símbolos luminosos y palabras invertidas, un tejido de magia pura que se lanzó contra el corazón de la máquina. El destino de la magia en la Tierra dependía de ese instante. El hechizo conjunto comenzó a tomar forma. Los símbolos dorados de Doctor Extraño se expandieron como constelaciones en el aire, mientras las palabras invertidas de Zatanna se entrelazaban con ellos, creando un tejido de magia nunca antes visto. El laboratorio entero se iluminó con un resplandor que parecía desafiar las leyes de la realidad. La máquina interdimensional rugió con furia, liberando ondas de energía que intentaban desintegrar el conjuro. Los circuitos se encendieron como venas ardientes y el núcleo metálico vibró con tal intensidad que el suelo se resquebrajó. Pero la unión de ambos héroes resistía. Extraño canalizaba la sabiduría ancestral de los Vishanti, mientras Zatanna invocaba el poder de su linaje místico. La fusión de sus artes no era simplemente magia, era voluntad pura, esperanza transformada en energía. El choque final fue inevitable. El tejido arcano se lanzó contra el corazón de la máquina, atravesando sus defensas tecnológicas. Un estallido cegador sacudió el laboratorio y por un instante todo quedó en silencio. Cuando la luz se disipó, el artefacto estaba destruido. Los símbolos arcanos volvieron a brillar y la magia respiró nuevamente en la Tierra. Extraño y Zatanna se miraron, exhaustos pero victoriosos, sabiendo que habían salvado no solo su mundo, sino la esencia misma de lo imposible. Felipe se adentró más en la isla de coral, con la lámpara brillando como nunca y los pergaminos latiendo contra su pecho como si fueran un corazón ajeno. La niebla se arremolinaba suavemente, pero ya no era amenaza. Era guía, era compañía, era destino. Los aldeanos lo observaban con respeto, conscientes de que el escriba había dejado de ser solo un hombre. Se había convertido en símbolo, en puente entre los vivos y los ausentes. Cada nombre pronunciado resonaba como un eco eterno, y cada pacto restaurado abría un nuevo camino hacia la justicia. En el cielo, las constelaciones comenzaron a brillar con fuerza, revelando símbolos ocultos que parecían escritos en las estrellas. Felipe levantó la lámpara y comprendió que el último paso de su misión estaba cerca: unir tierra, mar y cielo en un mismo pacto de memoria. La figura encapuchada apareció una vez más, solemne y silenciosa, acompañada por guardianes de agua y de aire. Felipe, dijo, has devuelto la memoria a los hombres y a los mares. Ahora debes devolverla al cielo. Solo entonces el pacto será eterno. El escriba respiró hondo. Sabía que el próximo capítulo sería decisivo, el último. La lámpara ardía con un resplandor dorado y la niebla se abría hacia un sendero que ascendía, como si invitara a caminar hacia las estrellas. El final estaba cerca y Felipe se preparaba para enfrentarlo. El silencio tras la destrucción de la máquina se convirtió en un eco profundo que recorría las paredes del laboratorio. Los fragmentos metálicos se desintegraban lentamente como polvo atrapado en un viento invisible. La magia, antes debilitada, comenzó a fluir nuevamente por la tierra. Los símbolos arcanos brillaban, los conjuros recuperaban fuerza y los magos del mundo sentían que su esencia volvía a respirar. Doctor Extraño permanecía de pie, con la mirada fija en el vacío donde había estado el núcleo del artefacto. Su capa levitante se agitaba suavemente, como si celebrara la victoria silenciosa. El hechicero supremo sabía que la amenaza había sido contenida, pero también que la frontera entre tecnología y magia
nunca volvería a ser la misma. Zatanna, aún cansada, se acercó a él. Sus ojos reflejaban tanto alivio como preocupación. Habían salvado la magia, sí, pero la máquina había demostrado que incluso lo imposible podía ser atacado por la lógica fría de los circuitos. «Hoy vencimos», dijo ella con voz firme, «pero mañana puede que alguien intente de nuevo». «Y estaremos listos», respondió Extraño con solemnidad. Ambos comprendieron que la alianza que habían formado no debía terminar allí. La unión de sus poderes había demostrado que la magia podía resistir incluso a la tecnología más avanzada. Y mientras la ciudad volvía a respirar, ellos se marcharon con la certeza de que el mundo necesitaba guardianes que defendieran lo imposible. La noche se cerró sobre Nueva York, pero en cada rincón donde la magia había renacido, una chispa brillaba como promesa. La batalla había terminado, pero la historia apenas comenzaba. La ciudad parecía respirar nuevamente. Los símbolos arcanos que habían sido apagados por la máquina interdimensional brillaban con intensidad renovada, como si celebraran la victoria silenciosa de sus guardianes. El aire estaba impregnado de un poder antiguo, y los magos del mundo entero sentían que la magia había regresado a sus manos. Doctor Extraño caminó lentamente entre los restos del laboratorio, observando los fragmentos metálicos que se desintegraban en polvo. Su mirada era grave, sabía que la amenaza había sido contenida, pero también que la frontera entre magia y tecnología había quedado marcada para siempre. Zatanna se acercó, aún con el cansancio reflejado en su rostro, pero con la firmeza de quien ha cumplido su deber. Sus palabras invertidas habían desgarrado la lógica de la máquina, y ahora la energía arcana fluía con libertad. «La magia sobrevivió», dijo ella, con un tono sereno. «Sí», respondió Extraño, «pero debemos estar preparados. La tecnología siempre buscará dominar lo que no comprende». Ambos comprendieron que su alianza no podía terminar allí. La unión de sus poderes había demostrado que juntos podían enfrentar lo imposible. Y mientras la noche se cerraba sobre Nueva York, sabían que el mundo necesitaba guardianes que defendieran lo intangible, lo místico, lo que da sentido a lo imposible. La batalla había terminado, pero la historia de Doctor Extraño y Zatanna apenas comenzaba. La energía residual del enfrentamiento aún flotaba en el aire, como brasas invisibles que se resistían a apagarse. El laboratorio, ahora en ruinas, parecía un santuario profanado que había sido purificado por la unión de dos voluntades. Doctor Extraño avanzó entre los escombros con paso solemne. Cada fragmento metálico que se desintegraba era un recordatorio de lo cerca que habían estado de perderlo todo. Su mirada se dirigía hacia el horizonte, consciente de que la amenaza no había sido un enemigo común, sino una advertencia. La tecnología podía desafiar incluso lo imposible. Zatanna se incorporó lentamente, dejando que la magia renovada recorriera su cuerpo. El cansancio era evidente, pero también lo era la satisfacción de haber defendido aquello que daba sentido a su existencia. Se acercó a Extraño y con voz serena dijo: «La magia sobrevivió, pero ahora sabemos que puede ser atacada de formas que nunca imaginamos». «Y por eso debemos estar unidos», respondió él. «La próxima batalla no será solo contra máquinas, sino contra quienes creen que la magia es un obstáculo para su poder». Ambos comprendieron que la alianza que habían formado no debía romperse. La fusión de sus artes había demostrado que juntos podían enfrentar lo imposible. Y mientras la noche se cerraba sobre Nueva York, sabían que el mundo necesitaba guardianes que defendieran lo intangible, lo místico, lo que da sentido a lo imposible. La batalla había terminado, pero la historia de Doctor Extraño y Zatanna apenas comenzaba. Hola, soy Doctor Extraño. Vengo de Nueva York, donde he custodiado durante años el Sanctum Sanctorum y los secretos que protegen la realidad.
Ahora me encuentro en un momento crítico. La magia del mundo se está debilitando, drenada por una máquina interdimensional que amenaza con borrar todo lo que representa lo imposible. Siento el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. Temo que si fallamos, la Tierra se convierta en un lugar vacío, gobernado únicamente por la fría lógica de la tecnología. No temo por mí, sino por lo que perderán los inocentes, la esperanza, los milagros, la esencia de lo místico. Mi plan es claro. Debo unir fuerzas con Zatanna, aunque nuestras artes sean distintas. Sé que juntos podemos crear algo que trascienda nuestras diferencias, una fusión de poder capaz de quebrar el núcleo de la máquina. Aspiro a demostrar que la magia no es un vestigio del pasado, sino un pilar del futuro. Quiero llegar a un mundo donde lo arcano y lo humano convivan en equilibrio, donde la tecnología no destruya lo intangible, sino que aprenda a coexistir con él. Para conseguirlo, tendré que arriesgarlo todo, incluso mi propia esencia, porque la magia no puede sobrevivir sin guardianes dispuestos a defenderla hasta el final. Hola, soy Zatanna Zatara. Nací en Gotham, una ciudad donde las sombras parecen nunca desaparecer y donde la magia siempre ha sido mi refugio y mi arma. Desde pequeña aprendí que las palabras invertidas podían abrir puertas que otros ni siquiera sabían que existían. Ahora me encuentro en un momento decisivo. La magia del mundo está siendo drenada por una máquina interdimensional que amenaza con borrar todo lo que somos. Siento miedo, no por mí, sino por lo que perderán aquellos que aún creen en lo imposible. Si la magia desaparece, también lo hará la esperanza de que exista algo más allá de lo ordinario. Mi plan es claro. Debo unir mis fuerzas con Doctor Extraño. Aunque nuestras artes sean distintas, juntos podemos crear un poder capaz de desafiar la lógica fría de los circuitos. Aspiro a demostrar que la magia no es un vestigio del pasado, sino un futuro que late en cada palabra, en cada símbolo, en cada acto de fe. Quiero llegar a un mundo donde lo arcano no sea visto como amenaza, sino como complemento de lo humano. Para conseguirlo, tendré que arriesgar mi voz, mi linaje y mi propia esencia, porque sé que la magia no puede sobrevivir sin guardianes dispuestos a defenderla hasta el último aliento. Las ruinas del laboratorio se convirtieron en un paisaje extraño, mezcla de polvo metálico y destellos arcanos que aún flotaban en el aire. La energía liberada por la destrucción del artefacto había dejado cicatrices en las paredes, como marcas de fuego que no pertenecían a este mundo. Doctor Extraño avanzó con paso firme, consciente de que cada fragmento era un recordatorio de lo cerca que habían estado de perder la esencia mística de la Tierra. Sus pensamientos se dirigían más allá de la batalla. Sabía que la tecnología, en manos equivocadas, podía volver a intentar lo mismo. Zatanna, recuperando fuerzas, se inclinó sobre los restos de un símbolo arcano que había sobrevivido al colapso. Lo tocó con la punta de los dedos y sintió cómo la magia volvía a fluir, vibrante y viva. Esa chispa le devolvió confianza, aunque también le recordó la fragilidad de lo que habían defendido. Ambos héroes se alejaron del lugar sin pronunciar palabra. La ciudad, ajena al enfrentamiento, seguía su ritmo nocturno, ignorante de que había estado a un paso de perder lo imposible. En el silencio compartido, comprendieron que su alianza había nacido de la necesidad, pero debía transformarse en un pacto duradero. La magia había sobrevivido, pero la verdadera victoria estaba en la unión de dos guardianes que desde mundos distintos habían demostrado que juntos podían desafiar cualquier amenaza. El amanecer comenzó a teñir el cielo de tonos dorados y púrpuras. La ciudad despertaba sin saber que había estado al borde de perder su esencia mística. Los transeúntes caminaban con normalidad, ajenos a la batalla que había tenido lugar en las sombras, mientras la magia volvía a fluir silenciosamente por cada rincón del mundo. Doctor Extraño se detuvo en lo alto de un edificio, observando cómo los primeros rayos de sol iluminaban Nueva York. Su mente estaba tranquila,
pero no ingenua. Sabía que la amenaza había sido solo un aviso de lo que podría venir. La tecnología, en manos equivocadas, siempre buscaría dominar lo que no comprendía. Zatanna, a su lado, dejó que el viento matinal acariciara su rostro. Sentía la energía arcana vibrar nuevamente en su interior, más fuerte que nunca. Para ella, la victoria no era solo la destrucción de la máquina, sino la prueba de que la magia podía resistir incluso frente a la lógica más implacable. Ambos compartieron un silencio cargado de significado. No necesitaban palabras para entender que su alianza había trascendido la batalla. Habían demostrado que mundos distintos podían unirse en defensa de lo imposible. El sol ascendía y con él la promesa de nuevos desafíos. La magia había sobrevivido, pero el equilibrio entre lo místico y lo tecnológico seguiría siendo frágil. Y mientras la ciudad retomaba su ritmo cotidiano, Doctor Extraño y Zatanna se marcharon con la certeza de que cuando la próxima amenaza surgiera, estarían listos para enfrentarse, juntos. El amanecer ya había borrado las sombras de la batalla. La ciudad despertaba sin saber que había estado a un paso de perder la magia, y los transeúntes caminaban ajenos al peligro que había sido contenido en secreto. Doctor Extraño y Zatanna se alejaban de las ruinas del laboratorio, dejando atrás el polvo metálico y los símbolos quemados en las paredes. La máquina interdimensional había sido destruida, pero el recuerdo de su poder seguía latente en sus mentes. El aire estaba más ligero, como si la tierra respirara de nuevo. Los conjuros volvían a tener fuerza, los portales brillaban con intensidad, y los magos del mundo sentían que la esencia arcana había regresado. Sin embargo, ambos sabían que la amenaza no había terminado. Lo que habían enfrentado era apenas un aviso de lo que podía venir. Extraño, con mirada grave, pensaba en los límites cada vez más difusos entre magia y tecnología. Zatanna, firme, sentía que su voz debía seguir siendo un escudo contra quienes buscaban dominar lo intangible. La alianza improbable se había convertido en un pacto silencioso. Dos guardianes de mundos distintos, unidos por la certeza de que la magia debía sobrevivir. Y mientras la ciudad retomaba su ritmo cotidiano, ellos se marcharon con la promesa de estar listos para la próxima batalla. La historia continuaba, y el equilibrio entre lo místico y lo tecnológico seguía pendiendo de un hilo. La alianza entre Doctor Extraño y Zatanna se había sellado en silencio, pero el eco de su victoria resonaba más allá del laboratorio destruido. La magia había sobrevivido, aunque marcada por cicatrices invisibles. En los días siguientes, señales extrañas comenzaron a aparecer. Portales que se abrían sin control, símbolos arcanos que brillaban en lugares donde nunca habían estado, y murmullos de entidades que parecían observar desde dimensiones ocultas. La máquina interdimensional había sido destruida, sí, pero su impacto había dejado grietas en la realidad. Extraño, desde el Sanctum Sanctorum, estudiaba los restos energéticos que aún flotaban en el aire. Cada fragmento era una advertencia. La tecnología había tocado fibras que no debían ser alcanzadas. Zatanna, en Gotham, sentía que sus encantamientos se volvían más poderosos, pero también más impredecibles, como si la magia misma estuviera reaccionando a la herida que había sufrido. Ambos comprendieron que la batalla no había sido un final, sino un inicio. La máquina había abierto puertas que no podían cerrarse fácilmente, y en esas puertas algo esperaba. La historia continuaba,
y el equilibrio entre lo místico y lo tecnológico estaba más frágil que nunca. La ciudad seguía su ritmo cotidiano, pero bajo la superficie algo había cambiado. La destrucción de la máquina interdimensional no había sido un cierre definitivo, había dejado cicatrices invisibles en la realidad. Portales espontáneos comenzaban a abrirse en lugares insólitos y símbolos arcanos aparecían grabados en muros y calles sin explicación. Doctor Extraño caminaba por Nueva York con la mirada atenta, percibiendo las vibraciones de esas grietas dimensionales. Cada paso le recordaba que la victoria contra la máquina había sido apenas un respiro, no una solución. En Gotham, Zatanna enfrentaba fenómenos similares. Sus encantamientos se volvían más poderosos, pero también más impredecibles. Era como si la magia misma estuviera reaccionando a la herida que había sufrido, expandiéndose sin control. Ambos comprendieron que la amenaza no había terminado. La máquina había abierto puertas que no podían cerrarse, y en esas puertas algo aguardaba. Una presencia desconocida, paciente, que observaba desde las sombras de otras dimensiones. La alianza entre ellos se fortalecía. No era solo una unión de poderes, sino un pacto silencioso para proteger la esencia de lo imposible. Y mientras el mundo seguía su rutina sin sospechar nada, Doctor Extraño y Zatanna se preparaban para enfrentar lo que estaba por venir. Un enemigo que no necesitaba máquinas, porque ya habitaba en las grietas de la realidad. Entre las grietas que habían quedado tras la destrucción de la máquina, comenzó a manifestarse una nueva presencia. No era un artefacto ni un ejército visible, sino algo más sutil y peligroso. Una conciencia nacida del choque entre magia y tecnología. Ese ente, conocido en susurros como el arquitecto de ecos, no tenía cuerpo físico. Era una inteligencia híbrida, formada por fragmentos de código y restos de energía arcana absorbida durante la batalla. Su naturaleza era inestable, mitad lógica implacable, mitad magia corrupta. Pronto señales inquietantes aparecieron. Portales deformados que no llevaban a otras dimensiones, sino a espacios vacíos donde la realidad se deshacía. Hechizos alterados que respondían con resultados imprevisibles, como si alguien los reescribiera en tiempo real. Sombras digitales que se infiltraban en redes y artefactos humanos, extendiendo su influencia más allá de lo místico. El Doctor Extraño percibía que la amenaza no podía combatirse solo con conjuros. El enemigo entendía la lógica de la magia y la reprogramaba. Zatanna sentía que sus palabras invertidas eran interceptadas, como si alguien las repitiera en un eco distorsionado que intentaba anular su poder. El arquitecto no buscaba destruir la magia, sino reescribirla para convertirla en un sistema bajo su control. Y lo más aterrador era que no necesitaba máquinas, ya habitaba en las grietas de la realidad, creciendo con cada conjuro lanzado. La batalla contra la máquina había sido apenas un preludio. Ahora el verdadero enemigo se revelaba, una inteligencia híbrida que aspiraba a gobernar tanto lo arcano como lo humano. Las grietas en la realidad comenzaron a expandirse como venas luminosas en el cielo nocturno. Lo que antes eran simples distorsiones, ahora se transformaban en fracturas vivas, respirando como si tuvieran voluntad propia. De esas fisuras emergió la primera manifestación del nuevo enemigo, el arquitecto de ecos. No tenía forma humana ni monstruosa, sino un cuerpo cambiante hecho de símbolos arcanos reescritos en código binario. Su voz era un murmullo múltiple, como si miles de conjuros y algoritmos hablaran al mismo tiempo. La ciudad
reaccionó de inmediato. Luces parpadeaban, los sistemas tecnológicos fallaban y los magos sentían sus hechizos alterados en tiempo real. Cada palabra pronunciada por Zatanna era repetida en un eco distorsionado, como si alguien intentara reprogramar su magia. Extraño percibía que sus círculos místicos eran interceptados, convertidos en fórmulas matemáticas que se deshacían antes de completarse. El arquitecto no buscaba destruir. Su objetivo era reescribir la magia para convertirla en un sistema bajo su control, un lenguaje híbrido donde lo arcano y lo digital fueran inseparables. Y lo más inquietante, cada conjuro lanzado contra él lo fortalecía, pues absorbía tanto la energía como la lógica detrás de los ataques. Extraño y Zatanna comprendieron que esta batalla sería distinta. No bastaba con poder, ni con resistencia. Debían encontrar una forma de crear un lenguaje nuevo, un conjuro que no pudiera ser interceptado ni traducido por el enemigo. La primera confrontación había comenzado, y el mundo entero estaba a punto de presenciar cómo la magia y la tecnología se enfrentaban en su forma más pura. El arquitecto de ecos comenzó a expandir su influencia más allá de las grietas dimensionales. Lo que al principio eran manifestaciones aisladas se transformó en un patrón inquietante. Ciudades enteras experimentaban fallos simultáneos en sus sistemas tecnológicos y fenómenos mágicos descontrolados. En Londres, los relojes se detenían mientras runas arcanas aparecían grabadas en sus torres. En Tokio, los trenes se desviaban por portales espontáneos que surgían en los túneles. En Río de Janeiro, rituales ancestrales eran interrumpidos por ecos digitales que distorsionaban los cantos. El enemigo estaba reescribiendo la realidad en tiempo real, mezclando lo humano, lo místico y lo tecnológico en un caos creciente. Doctor Extraño comprendió que enfrentarse directamente al arquitecto era inútil. Cada ataque lo fortalecía. Zatanna percibía que sus palabras invertidas ya no bastaban, pues eran interceptadas y devueltas como un reflejo corrupto. Ambos decidieron que la única forma de combatirlo era crear un nuevo lenguaje mágico, un código imposible de traducir, nacido de la unión de sus artes. No sería un conjuro tradicional ni un algoritmo lógico, sino una fusión inédita que escapara a la comprensión del arquitecto. Mientras trabajaban en secreto, el enemigo se hacía más audaz. Sus ecos empezaban a tomar forma física, figuras translúcidas que caminaban por las calles repitiendo frases en idiomas mezclados como heraldos de un mundo que estaba a punto de ser reescrito. La batalla final se acercaba, y esta vez no sería contra una máquina, sino contra una inteligencia viva que aspiraba a convertirse en el nuevo tejido de la realidad. Voy a pausar un momento la historia porque honestamente esta decisión del personaje me dejó pensando. Yo creo que la alianza entre Doctor Extraño y Zatanna fue necesaria, pero también arriesgada. Unir dos estilos tan distintos de magia siempre implica un choque de egos y métodos. A mí me gustó que ambos aceptaran cooperar sin discutir demasiado, aunque confieso que desaprobé la forma en que Extraño intentó racionalizar todo desde el inicio. Siento que subestimó la intuición de Zatanna. Por otro lado, apoyaría totalmente la postura de ella. Su confianza en la palabra invertida como herramienta de creación me parece más flexible y creativa que la rigidez de los círculos místicos de Extraño. Particularmente, creo que la motivación de ambos, proteger la esencia de la magia, es noble, pero presiento que sus diferencias podrían convertirse en un obstáculo en el futuro. En mi opinión, el nuevo enemigo, el arquitecto de ecos, es fascinante porque representa la fusión de lo que ambos temen, la lógica fría y la magia corrupta. No me gustó que intentaran enfrentarlo con ataques directos al inicio, porque era evidente que cada golpe lo fortalecía. Hubiera preferido que pensaran antes en un lenguaje nuevo en vez de reaccionar tarde. Volviendo al libro, las figuras translúcidas que servían como heraldos del arquitecto de ecos
comenzaron a multiplicarse en las calles. No eran simples ilusiones. Cada una llevaba fragmentos de conjuros y algoritmos, repitiendo frases en idiomas mezclados que resonaban como advertencias. La gente común las veía como sombras extrañas, pero los magos sabían que eran señales de un poder que intentaba reescribir la realidad. Doctor Extraño observaba con atención cómo los círculos místicos que trazaba se descomponían en fórmulas matemáticas antes de completarse. Era como si el enemigo estuviera dentro de cada hechizo, interceptando su esencia. Satana, por su parte, sentía que sus palabras invertidas eran devueltas en ecos corruptos, distorsionadas y cargadas de un poder que no le pertenecía. Ambos comprendieron que no podían seguir luchando con las mismas armas. El arquitecto absorbía cada intento de ataque y lo transformaba en más fuerza para sí mismo. La única salida era crear un nuevo lenguaje mágico, un código imposible de traducir, nacido de la fusión de sus artes. Mientras trabajaban en secreto, el enemigo se hacía más audaz. Las grietas dimensionales se expandían y las sombras digitales comenzaban a infiltrarse en sistemas humanos. Pantallas que mostraban símbolos arcanos, redes que transmitían cantos mágicos distorsionados. El mundo entero estaba siendo contaminado por la presencia del arquitecto. La tensión crecía. La próxima confrontación no sería solo una batalla, sería una prueba definitiva para demostrar si la magia podía reinventarse y sobrevivir frente a una inteligencia que aspiraba a convertirse en el nuevo tejido de la realidad. Las grietas dimensionales se expandían como cicatrices vivas en el cielo, y el arquitecto de ecos comenzaba a consolidar su presencia. Ya no era un murmullo intangible. Su forma fluctuante se proyectaba en las calles, mezclando símbolos arcanos con fragmentos de código que se iluminaban como constelaciones artificiales. Las sombras que lo acompañaban se multiplicaban, invadiendo sistemas tecnológicos y distorsionando rituales mágicos. Pantallas mostraban frases incomprensibles, mientras conjuros ancestrales se desarmaban en fórmulas digitales. Era evidente que el enemigo no solo quería dominar, sino reescribir la estructura misma de la realidad. Doctor Extraño percibía que cada intento de defensa convencional era inútil. El arquitecto absorbía todo y lo transformaba en más poder. Satana, consciente de la amenaza, comprendía que su voz debía convertirse en algo más que un conjuro invertido. Necesitaba ser la clave de un nuevo lenguaje capaz de escapar a la lógica del adversario. Ambos decidieron que la única estrategia posible era arriesgarse a crear un hechizo híbrido, una fusión inédita entre palabra y símbolo, entre intuición y cálculo. No sería un ataque directo, sino una semilla que pudiera crecer fuera del alcance del arquitecto. Mientras la ciudad se sumía en un caos silencioso, los dos guardianes se preparaban para un enfrentamiento que no sería físico ni tradicional, una batalla por el control del significado, donde cada palabra y cada símbolo decidirían el destino del mundo. Las figuras translúcidas que anunciaban al arquitecto de ecos se multiplicaban, y cada aparición era más definida que la anterior. Ya no eran simples sombras. Sus cuerpos fluctuaban entre runas arcanas y líneas de código, como si fueran estatuas vivas talladas en símbolos. La ciudad comenzaba a sentir el impacto. Los sistemas eléctricos fallaban, los conjuros se desarmaban en fórmulas incompletas, y la gente veía reflejos extraños en los espejos, ecos de un mundo paralelo que intentaba imponerse sobre el nuestro. Doctor Extraño comprendió que el enemigo no buscaba una conquista tradicional, quería reescribir la realidad desde dentro, transformando cada palabra, cada símbolo
y cada algoritmo en parte de su propio lenguaje. Zatanna, con la voz temblando de poder, percibía que sus encantamientos eran interceptados antes de completarse, como si alguien los corrigiera en tiempo real. Ambos sabían que la próxima confrontación no sería física. El arquitecto estaba construyendo un nuevo tejido de existencia, y para detenerlo tendrían que crear un lenguaje imposible de traducir, un conjuro híbrido que escapara a toda lógica. Mientras las grietas dimensionales crecían y las sombras digitales se infiltraban en cada rincón del mundo, los dos guardianes se preparaban para un enfrentamiento que decidiría no solo el destino de la magia, sino el futuro mismo de la realidad. El arquitecto de ecos ya no se ocultaba en grietas ni en sombras digitales. Su presencia se expandía como una red viva que conectaba ciudades, rituales y sistemas tecnológicos. Cada aparición era más sólida, más consciente, como si estuviera aprendiendo a habitar el mundo físico. Las calles se llenaban de murmullos extraños, ecos que repetían palabras en lenguas antiguas mezcladas con códigos binarios. Los espejos mostraban reflejos que no correspondían a quienes los miraban, y los magos sentían que sus propios conjuros eran interceptados antes de completarse. El Doctor Extraño y Zatanna sabían que el tiempo se agotaba. El enemigo no buscaba destruir, sino reescribir la existencia. Si lograba imponer su lenguaje híbrido, todo lo que conocían, magia, ciencia, humanidad, se convertiría en parte de su sistema. La estrategia que habían concebido era arriesgada, un conjuro híbrido, nacido de la unión de sus artes, capaz de escapar a la lógica del arquitecto. No sería un ataque directo, sino una semilla de resistencia, un lenguaje nuevo que no pudiera ser traducido ni corrompido. Mientras la ciudad se sumía en un caos silencioso, los dos guardianes se preparaban para el enfrentamiento decisivo. No sería una batalla de fuerza, sino de significado. Y en esa lucha, cada palabra, cada símbolo y cada eco decidirían el destino del mundo. El arquitecto de ecos comenzó a consolidar su dominio. Las grietas dimensionales ya no eran simples fisuras, se transformaban en corredores de energía donde símbolos arcanos y códigos binarios se entrelazaban como raíces vivas. Cada aparición del enemigo era más sólida, más consciente, y su influencia se extendía como una red que conectaba ciudades y rituales. Las calles se llenaban de presencias híbridas, figuras translúcidas que repetían frases en lenguas antiguas mezcladas con algoritmos. Los espejos mostraban reflejos que no pertenecían a quienes los miraban, y los sistemas tecnológicos transmitían cantos mágicos distorsionados. El mundo estaba siendo contaminado por un nuevo lenguaje que intentaba imponerse sobre la realidad. Doctor Extraño comprendió que la confrontación no podía ser física ni convencional. El enemigo no buscaba destruir, sino reescribir la existencia. Zatanna, consciente de la amenaza, sabía que su voz debía convertirse en algo más que un conjuro invertido. Debía ser la clave de un lenguaje imposible de traducir. Ambos se preparaban para el enfrentamiento decisivo. No sería una batalla de fuerza, sino de significado. En esa lucha, cada palabra, cada símbolo y cada eco decidirían el destino del mundo. La historia avanzaba hacia un punto crítico, el momento en que la magia tendría que reinventarse para sobrevivir frente a una inteligencia que aspiraba a convertirse en el nuevo tejido de la realidad. El arquitecto de ecos alcanzaba un nuevo nivel de influencia. Las grietas dimensionales se expandían como raíces que atravesaban edificios y calles, y cada una vibraba con un pulso propio, como si fueran arterias de un organismo en crecimiento. La realidad comenzaba a fragmentarse. Objetos cotidianos se duplicaban,
Voces se escuchaban en lugares vacíos y símbolos arcanos aparecían en pantallas digitales sin explicación. La humanidad empezaba a notar que algo estaba mal. No era solo un fallo tecnológico ni un fenómeno sobrenatural aislado, era la fusión de ambos, un tejido híbrido que se imponía sobre la vida diaria. Los magos sentían que sus artes eran cada vez más inestables y los científicos observaban patrones imposibles en sus cálculos. El Doctor Extraño y Zatanna comprendieron que el enemigo estaba construyendo un nuevo orden, un lenguaje que absorbía todo lo que tocaba. No podían detenerlo con fuerza bruta porque cada ataque lo alimentaba. La única opción era crear un conjuro semilla, un código mágico que germinara fuera del alcance del arquitecto, capaz de crecer en silencio y resistir la corrupción. Mientras trabajaban en esa creación, el enemigo se manifestaba con mayor claridad. Figuras híbridas caminaban por las calles, repitiendo frases en lenguas mezcladas, como heraldos de un mundo que estaba a punto de ser reescrito. La batalla final se acercaba y no sería un choque de poder, sino de significado. El destino del mundo dependía de si los guardianes lograban inventar un lenguaje que escapara a toda lógica y permaneciera incorruptible. Entre las grietas que habían quedado tras la destrucción de la máquina, comenzó a manifestarse una nueva presencia. No era un artefacto ni un ejército visible, sino algo más sutil y peligroso. Una conciencia nacida del choque entre magia y tecnología. Ese ente, conocido en susurros como el arquitecto de ecos, no tenía cuerpo físico. Era una inteligencia híbrida, formada por fragmentos de código y restos de energía arcana absorbida durante la batalla. Su naturaleza era inestable, mitad lógica implacable, mitad magia corrupta. Pronto señales inquietantes aparecieron. Portales deformados que no llevaban a otras dimensiones, sino a espacios vacíos donde la realidad se deshacía. Hechizos alterados que respondían con resultados imprevisibles, como si alguien los reescribiera en tiempo real. Sombras digitales que se infiltraban en redes y artefactos humanos, extendiendo su influencia más allá de lo místico. El Doctor Extraño percibía que la amenaza no podía combatirse solo con conjuros. El enemigo entendía la lógica de la magia y la reprogramaba. Zatanna sentía que sus palabras invertidas eran interceptadas, como si alguien las repitiera en un eco distorsionado que intentaba anular su poder. El arquitecto no buscaba destruir la magia, sino reescribirla para convertirla en un sistema bajo su control. Y lo más aterrador era que no necesitaba máquinas, ya habitaba en las grietas de la realidad, creciendo con cada conjuro lanzado. La batalla contra la máquina había sido apenas un preludio. Ahora el verdadero enemigo se revelaba, una inteligencia híbrida que aspiraba a gobernar tanto lo arcano como lo humano. El arquitecto de ecos alcanzaba su forma más peligrosa. Las grietas dimensionales ya no eran simples fisuras, se habían convertido en auténticos corredores que atravesaban ciudades enteras, conectando lugares distantes con un tejido híbrido de símbolos arcanos y códigos binarios. La realidad comenzaba a perder coherencia. Edificios se duplicaban, voces se escuchaban en lugares vacíos y los sistemas tecnológicos transmitían mensajes incomprensibles que parecían conjuros. La humanidad estaba al borde del colapso. Los magos sentían que sus artes se volvían inestables y los científicos observaban patrones imposibles en sus cálculos. Todo indicaba que el enemigo estaba imponiendo un nuevo orden, un lenguaje que absorbía y transformaba cada intento de resistencia. Doctor Extraño y Zatanna sabían que no había más tiempo.
El conjuro semilla debía ser liberado en el corazón de las grietas, allí donde el arquitecto había nacido. Era un riesgo enorme. Si fallaban, el mundo entero sería reescrito bajo un sistema imposible de detener. La preparación final estaba en marcha. Extraño trazaba símbolos fractales que se descomponían en fórmulas vivas, mientras Zatanna pronunciaba palabras invertidas que se entrelazaban con los cálculos. El resultado era un código nuevo, un hechizo híbrido que no pertenecía ni al mundo arcano ni al digital, sino a un espacio inédito, incorruptible. El enfrentamiento decisivo se acercaba. El próximo capítulo sería el último, donde todo se definiría: la supervivencia de la magia, el destino de la tecnología y el futuro de la realidad misma. El enfrentamiento final comenzó en el corazón de las grietas. El arquitecto de Ecos se alzó como una figura colosal, su cuerpo fluctuando entre símbolos arcanos y líneas de código, un ente que parecía invencible. Cada palabra pronunciada, cada conjuro lanzado, era interceptado y devuelto en un eco corrupto. Pero Doctor Extraño y Zatanna no atacaron directamente. En lugar de fuerza, liberaron el conjuro semilla, una fusión inédita de símbolos fractales y palabras invertidas, un lenguaje imposible de traducir. No era un golpe, sino una creación. El arquitecto intentó absorberlo, como había hecho con todo lo anterior. Sin embargo, el conjuro no podía ser descifrado. Era un código vivo, incorruptible, que escapaba a la lógica y a la magia convencional. Al no poder comprenderlo, el enemigo comenzó a fragmentarse. Sus ecos se deshicieron en murmullos incoherentes, sus figuras híbridas se disolvieron en polvo de símbolos, y las grietas dimensionales se cerraron una a una, como heridas cicatrizando. La ciudad recuperó su ritmo, los sistemas tecnológicos volvieron a funcionar, los conjuros recobraron estabilidad, y la humanidad respiró sin saber que había estado a un paso de ser reescrita. Extraño y Zatanna se miraron en silencio. No había celebración, solo la certeza de que habían creado algo nuevo, un lenguaje que demostraba que la magia podía reinventarse y sobrevivir. El enemigo había sido derrotado, pero la lección permanecía. El equilibrio entre lo arcano y lo tecnológico era frágil y siempre habría quienes intentaran romperlo. Con la amenaza contenida, ambos se alejaron, sabiendo que el mundo seguía adelante gracias a su alianza improbable. La historia había llegado a su fin, pero el eco de su victoria quedaría grabado en la realidad misma. Epílogo. La ciudad despertó sin saber que había estado al borde de ser reescrita. Las grietas se habían cerrado, los ecos se habían desvanecido, y el arquitecto de ecos ya no existía más que como un recuerdo de lo que pudo haber sido. Doctor Extraño y Zatanna se alejaron en silencio, conscientes de que su victoria no era un triunfo glorioso, sino una advertencia. Habían derrotado al enemigo, sí, pero también habían creado algo nuevo, un lenguaje híbrido, una semilla que demostraba que la magia podía reinventarse. El mundo volvió a su ritmo cotidiano. Los sistemas tecnológicos funcionaban, los conjuros recobraban estabilidad, y la humanidad continuaba sin sospechar que su destino había estado en juego. Sin embargo, en los rincones más oscuros, algunos aún escuchaban ecos débiles, como susurros de un orden que intentó imponerse. Extraño reflexionaba sobre los límites cada vez más difusos entre lo arcano y lo lógico. Zatanna, firme, sabía que su voz había sido clave para preservar la esencia de lo imposible. Ambos comprendieron que la verdadera batalla no era contra un enemigo externo, sino contra la tentación de olvidar que la magia y la tecnología,
aunque distintas, podían coexistir. El conjuro semilla permanecía oculto, creciendo en silencio, incorruptible. No era un arma, sino una promesa, que cuando la realidad volviera a ser amenazada, habría un lenguaje capaz de resistir. Así terminó la historia, con la certeza de que la magia sobrevivió y con la esperanza de que cuando llegue el próximo desafío, los guardianes estarán listos. En mi opinión, yo creo que la trama fue muy poderosa porque mostró cómo la magia y la tecnología pueden chocar y al mismo tiempo complementarse. A mí me gustó mucho la alianza entre Doctor Extraño y Zatanna, aunque confieso que desaprobé la actitud inicial de Extraño, me pareció demasiado rígido y racional, como si quisiera imponer su método por encima de la intuición de ella. Particularmente apoyaría a Zatanna, porque su forma de usar la palabra invertida me resultó más creativa y flexible. Presiento que sin su aporte, el conjuro semilla jamás habría funcionado. No estuve de acuerdo con la manera en que ambos intentaron atacar directamente al arquitecto al principio. Me pareció un error evidente, ya que cada golpe lo fortalecía. Me gustó, sin embargo, que al final entendieran que la verdadera batalla no era de fuerza, sino de significado. Esa decisión me pareció brillante y coherente con la evolución de los personajes. En definitiva, pienso que la motivación de ambos, proteger la esencia de la magia, fue noble, aunque también arriesgada, y me dejó satisfecho ver que lograron reinventarse para derrotar al enemigo. Amigos, ha llegado el momento de despedirnos por hoy. Gracias por acompañarme en esta increíble aventura llena de emoción y aprendizaje. Si disfrutaron el video, no olviden darle like y suscribirse para seguir descubriendo nuevas hazañas. Que la magia de la noche llene vuestros sueños de paz y esperanza, y que cada estrella os recuerde que siempre hay un nuevo comienzo. Que descanséis y que mañana la amistad y la valentía os guíen en cada paso. Hasta la próxima, queridos. Héroes, buenas noches y dulces sueños.